Muchas veces pareciera ser que la historia de la literatura fue escrita solo por hombres, pero hoy te quiero compartir 5 autoras españolas que escribieron y reescribieron la historia y algunas que a día de hoy lo siguen haciendo con una perspectiva más feminista. La realidad es que desde que me vine de Argentina a vivir a España estoy intentando meterme un poco más en la cultura de acá. Estoy leyendo ahora muchas más autoras españolas. Bueno, quería compartir la vida de estas 5 autoras que me parece que son bastante importantes y referentes un poco de lo que vengo a hablar. Y si tenés más autoras para mencionarme para futuros vídeos, te invito a que lo dejes abajo en los comentarios. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ana y hoy quiero mostrarte a 5 autoras que marcaron la historia, que escribieron lo que no se estaba escribiendo en ese momento, que se salieron de ese lugar de ama de casa o persona silenciosa, sumisa. Bueno, vamos a comenzar con Emilia Pardo Bazán, que nació en La Coruña en septiembre de 1851. Debo decir, era una adelantada a la época, pero también creo que influyó muchísimo el hecho de que su familia, bueno, primero que tenía dinero, tenía una posición económica acomodada, por así decirlo. Segundo, que tenía acceso a los libros y demás, cosa que muchas mujeres no tenían en ese momento. Es como que la educación era más para los hombres, se le priorizaba en los hombres y bueno, las mujeres allá ellas. Y además su papá aparentemente era bastante crack porque él creía en que la mujer tenía que tener una mayor participación a nivel social. Se la pasaba leyendo, se casó a los 16 años y le surgió la posibilidad de viajar por Europa, cosa que no era tan común que digamos para una mujer en ese momento, y esos viajes le abrieron bastante la cabeza y la impulsó también a escribir un poco sobre las ideas y sobre todo lo que iba aprendiendo acerca de ese viaje, al punto que en 1881 publicó su libro de poemas Jaime, pero después empezó a darle más foco y más bola a la narrativa, que era donde realmente ella se podía expresar mucho más. Ella fue conocida por ser defensora del naturalismo en España. Eso significaba que mostraban sus relatos las cosas tal cual eran, hablando sobre ciertas diferencias, complejidades, ciertas crudezas, por así decirlo, como Los pasos de Ulloa, que se lo leí, o La madre naturaleza, que son ejemplos bastante específicos de esto. Pero Emilia no solamente escribía novelas, sino que también era feminista hardcore y lo aplicaba de manera mucho más diversa. Fundó revistas como Nuevo Teatro Crítico y La Biblioteca de la Mujer, que lo que hacía era buscar voces femeninas y también promover su educación. Y Emilia seguía, como que estaba en un tren y seguía. También fue la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Y aunque le negaron el acceso a la Real Academia Española, por lo que leí era básicamente por ser mujer, pero bueno, como que tampoco influía demasiado porque ella venía rompiendo todo por otro lado. Rompiendo me refiero a que la estaba rompiendo, no que estaba rompiendo, literalmente rompiendo. En 1908 el rey Alfonso XIII le otorgó el título de Condesa de Pardo Bazán y en 1916 fue nombrada catedrática de literatura contemporánea de lenguas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Pero piensen que en ese momento las mujeres no podían dar clases en la universidad. Estamos hablando de 1916, no tiene sentido. La verdad es que fue un pedazo de logro que hizo y que le abrió la puerta obviamente a mujeres que vinieron después, ¿no? Siempre para que una pueda correr, una tuvo que caminar antes. Falleció el 12 de mayo de 1921 en Madrid, dejando un legado enorme no solo a nivel literario, sino como ejemplo de todo lo que logró, de todas las puertas que le abrió a tantas mujeres. Carmen Laforet, que escritora posguerra, que eso ya te da un entorno, como un contexto enorme, nació en Barcelona en 1921, pero su infancia la pasó en Islas Canarias. Por lo que encontré, bueno, ella escribía, leía y demás, pero la posta vino cuando a los 22 años, mientras vivía en Madrid, empezó a escribir una novela que se llamó Nada. Y Nada, ubiquémonos en tiempo y lugar, que hacía referencia a ese vacío, a esa como búsqueda existencial después de la guerra. Entonces es como que hizo bastante ruido desde el título, luego desde el contenido de lo que hablaba. En 1945 Nada se presentó al recién creado Premio Nadal
y lo ganó. Y ahí hizo como ¡pa! Explotó porque vos decís, bueno, ella era una escritora bastante desconocida por lo que tengo entendido hasta ese momento, y una vez que ganó ese premio explotó. Fue un fenómeno literario con su protagonista Andrea, este no lo leí, no les voy a mentir, y su visión cruda y existencialista de la vida en la Barcelona de posguerra fue un éxito rotundo. Nada es considerado su obra más importante, un clásico de la literatura española del siglo XX. Clásico que yo agregué a mi lista de Goodreads para leer porque me reinteresa. A pesar del éxito que había conseguido con ese libro, no es que ella era, bueno, uno atrás de otro, ahora publicó otro, miren este, miren, fue como una especie de silencio. O sea, ella siguió escribiendo, pero hubo una especie de silencio, pero ella nunca dejó de escribir. De hecho, publicó, por ejemplo, publicó La isla y los demonios, o La mujer nueva, también cuentos, artículos y demás, como para seguir metiéndonos en su mundo literario. Pero bueno, fue como que la gran obra, el hit que tuvo fue Nada. En lo que refiere a su vida personal, Carmen se casó con el crítico literario Manuel Cerezales en 1946, con el que tuvo 5 hijos. Dato extra, se separaron en 1970 y los últimos años de su vida los vivió en Madrid. Tuvo una enfermedad degenerativa que la fue como aislando del ojo público y falleció en 2004. Bueno, es como bastante reconocida al día de hoy por haberle dado voz femenina a la literatura posguerra. No sé si se escuchará, pero no paran las sirenas. Bueno, antes de avanzar a la tercera, te invito a suscribirte a mi canal en el que hablo de libros, literatura, de cuentos, ensayos, como cosas por ahí más filosóficas y demás. Y bueno, también te invito a seguirme en Twitter y en Instagram, haciendo novela en cada cuenta, en la que voy compartiendo cosas. Bueno, ahora vamos con Ana María Matute. Lo que también quiero dejar en claro es que obviamente la biografía de estas autoras es muchísimo más amplia, pero hablar de 5 autoras en un mismo video y que no me quede un video de 1 hora y media que no va a ver nadie, es bastante complicado. Si quieren ver videos como biografías mucho más detalladas, y las invito a ver la de Katherine Mansfield, puedo seguir haciéndolo con otras autoras también. Háganmelo saber en los likes, en los comentarios y eso, así yo sé qué es lo que quieren ver. Bueno, y acá creo que viene una de las que más me ha conmovido, o sea, todas me parecen más que poderosas. Ana María Matute, por lo que vi, es como que está muy asociada a su infancia. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 y aparentemente desde muy chica era muy creativa, estaba todo el tiempo inventando historias, inventando cuentos, y bueno, eso es como que la llevó a escribir desde siempre, digamos. Fue una de las jóvenes asombrados, una generación marcada por la Guerra Civil Española, conflicto que interrumpió su infancia y que básicamente hizo que llevara eso a su obra y que fuera un tema bastante central en sus relatos. Ella estudió música y pintura, pero en 1943 escribió su primera novela, Pequeño Teatro, pero tardaría 11 años en ser publicada. En 1954 le dieron el premio Planeta. Antes de ese premio le había quedado finalista en el premio Nadal con Los Abel, otra de sus historias, y en la década de los 50 y los 60 la consagraron. Fiesta al noroeste le valió el premio Gijón en 1952, pero fue con Los hijos muertos en 1958 cuando llegó ahí a la cresta de la ola, llevándose el premio de la crítica y el Nacional de Literatura. Es otro, al igual que la autora anterior, otra mujer que retrataba la posguerra desde la literatura y evidentemente lo hizo muy bien. No leí nada de ella, pero la empecé a investigar para el video y tengo muchas ganas de leer. En los años 60 escribió su famosa trilogía Los Mercaderes, con títulos importantes como Primera Memoria, Premio Nadal de 1959, Los soldados lloran de noche y La trampa. Por lo que ahí habla sobre la sociedad española y sobre las complejidades en las relaciones humanas. Y durante la segunda mitad de los 60 ella fue como cruzó fronteras, fue lectora en varias universidades de Estados Unidos y de Europa, compartiendo su amor por la literatura, y en 1996 fue elegida miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón K, que antes había sido de Carmen Conde. Fue la tercera mujer en ingresar en 300 años de historia de la RAE.
¿Ven por qué arranqué con el título que arranqué en el video? Su carrera culminó con el premio Cervantes en el 2010, que es pedazo de galardón, o sea, muy premiada esta autora. Falleció en Barcelona el 25 de junio del 2014, un día antes de cumplir 89 años, dejando una obra póstuma, Demonios familiares, publicados ese mismo año. Me reinteresa, la verdad es que me interesa leer todo lo que vi de ella, siento que me va a re gustar. Incluso si tienen alguna recomendación, Anita, empezá por este libro que es el mejor para mí. Bueno, me encantaría que me lo dejaran en comentarios. Bueno, y ahora nos venimos mucho más para este lado, para la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Almudena Grandes, una autora que se convirtió aparentemente en una cronista muy importante de España, cronista relacionada con la resistencia femenina y demás. Nació en Madrid el 7 de mayo de 1960. Estudió geografía e historia, pero se metió mucho en el mundo editorial, tanto como redactora, como correctora. Fue colaboradora de prensa en El País, más que nada, también en otros medios, y su compromiso social y político fue algo muy constante a lo largo de su vida. Acá tengo algo para decir. Participó en libros colectivos, Madres e Hijas, lo quiero leer. Voy a hacer este mes un video que habla sobre maternidades nuevamente. Encontré como una gran recomendación el libro Madres e Hijas, el lado B de la maternidad en la literatura. Bueno, ella a todo esto venía a que ella participó en ese libro. Su exposición literaria llegó en 1989 con su primera novela llamada Las edades de Lulú, que fue un éxito rotundo tanto de la crítica como en lo público, y ganó el premio La Sonrisa Vertical de novela erótica. Se tradujo a más de 20 idiomas. Y fue llevada al cine por Vigas Luna, un debut que aparentemente marcó un antes y un después. Después de Lulú siguió explorando el universo femenino en distintas novelas como Malena tiene nombre de tango, que también fue adaptada a cine, Atlas de Geografía Humana o Los Aires Difíciles, que todas ellas tenían como protagonistas a mujeres reales y con situaciones complejas que debían enfrentarse a la vida cotidiana de España del siglo XX. Que todas ellas fueron protagonizadas por mujeres reales y con situaciones de vida complejas que debían enfrentar, y eso está situado a finales del siglo XX en España. En el año 2007 publicó El Corazón Helado, una obra bastante importante que ganó varios premios y que también fue como la pionera que le marcó un giro hacia la escritura un poco más de la Guerra Civil Española y las consecuencias que eso trajo. Y a partir del 2010 se embarcó en el proyecto Episodios de una guerra interminable. Es una serie. En ella homenajea a Galdós y rescató historias y personajes. Rescató, digo, porque habían sido olvidados por la posguerra. Obras como Inés y la Alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, y la última, que es La madre de Frankenstein, que menciona que es como un tesoro para entender el pasado. Y esto también es importante, en 1997 fue la primera mujer en recibir el premio, perdón, no lo sé pronunciar, Rosón de Oro, que esto la pone en el lugar de heredera del realismo del siglo XIX. Falleció en Madrid, bueno, dejó un gran legado, es muy reconocida y recordada, una escritora que evidentemente marcó también unos cuantos pasos para la actualidad, por así decirlo. Bueno, y la última es Rosa Montero. Primero voy a decir algo personal de Rosa Montero. Cada vez que veo una portada, un libro de Rosa Montero, o sea, los títulos más que nada, siempre digo, uy, tengo que leer a esta autora, tengo que leer a esta autora. Y nunca lo hice. Rosa Montero nació en Madrid y desde muy joven empezó a expresarse de forma escrita. Estudió psicología, estudió periodismo y sus inicios fueron trabajando en teatros independientes, pero en 1976 fue cuando su carrera se ligó realmente a lo que es el diario El País, donde llegó a ser redactora, jefa del suplemento dominical. Aparentemente es muy talentosa en eso y fue reconocida ganando premios como el Premio Nacional de Periodismo en 1980. Bien ahí. Pero ella no solo escribe realidad, sino que también escribe ficción. En 1979 publicó su primera novela, Crónica del Desamor, y a partir de ahí empezó a sacar un libro tras otro. Su obra tiene desde ciencia ficción como En Temblor o Lágrimas en la lluvia hasta exploración de la propia identidad, y la locura en La loca de la casa, que ganó varios premios importantes y siempre con un estilo muy personal, muy característico de ella, que mezcla ficción con reflexiones íntimas y algo más tipo el estilo de ensayo. Tiene muchas obras destacadas y adhiero porque cada vez que voy a una librería está en todos lados. Creo que es una de las
autoras, de las primeras autoras españolas desde que llegué, que la tengo acá, taca, taca, taca. Podemos destacar La hija del caníbal, que ganó premio Primavera de novela en 1997, o Historia del rey transparente. Sus libros fueron traducidos a muchísimos idiomas, a como 30 idiomas, y tiene un alcance internacional bastante grande. En el 2005 recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. En el 2017 llegó uno de los más importantes, Premio Nacional de las Letras Españolas, por su trayectoria literaria. Pues bueno, más recientemente en el 2022, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y su libro El peligro de estar cuerda. Ese creo que fue el primer libro que dije, este lo tengo que leer, que fue elegido como mejor libro de no ficción. Creo que este lo empecé a leer, ahora que me acuerdo. Creo que lo empecé y lo abandoné, pero quizás porque estaba leyendo otro mejor. No siempre que abandono es porque no me gusta. Es también doctora honoris causa, profesora honoraria, y cuenta con un aula que lleva su nombre en la Universidad Miguel Hernández. Su voz columnista, que hasta 2024 seguía aportando con su grandeza en Cuentos Verdaderos. Bueno, es escritora, es periodista. 34 minutos 31 segundos, y yo dije que este video tenía que durar 15 minutos. Claro, yo dije 3 minutos por autora, 3 por 5, 15. Igual no entiendo cómo todavía no hice la despedida del video y ya voy 34 minutos. Para el video, el siguiente video que se viene, voy a hablar sobre sororidad, que en el libro de la amistad que leí hace poco, que es bastante filosófico, que habla sobre qué es la amistad, leí todo cómo surgió el concepto de sororidad y me parece más que interesante, y resalté un montón de cosas para hablar. Voy a hablar específicamente de lo que leí en ese libro. Los y las espero en un próximo video. Gracias por estar del otro lado. Adiós. Manuel Cerezales. Por haberle dado luz a la literatura desde el lado femenino, por haberle dado voz previo a ese premio, igual es rara la frase, fue como lectora a varias. Ay, si hago así, claro, con el cable estoy moviendo la cámara. No sé ni qué decir. Gracias por estar del otro lado. Los y las espero en un próximo video. No, al revés.